finalmente todos los acontecimientos se han calmado y me gustaría hablar. Soy una mujer de 40 años divorciada y trabajo para mantener a mis hijos. Mi marido falleció hace un año, mi hija no está aquí y vivo con mi hijo. Conocí a mi marido hace 25 años. Cuando todavía estábamos en la escuela secundaria, mi esposo y yo estábamos en la misma clase de la escuela secundaria, sin embargo, no teníamos mucho contacto entre nosotros y no creo que hablamos mucho hasta nuestro segundo año. La primera vez que comencé a hablar fue en un torneo de juegos de pelota en nuestro tercer año. No soy bueno en los deportes en general y los juegos de pelota eran mi evento menos favorito, sin embargo, como todos tenían que participar, tuve que participar en cualquiera de los EVNC. Cuando hablé con una buena amiga mía me dijo que si juegas softball en el campo no tienes que moverte así que elegí softball. La mayoría de los miembros del equipo de softball eran niños que pertenecían a un club de béisbol y las niñas eran buenas practicando deportes, así que lo recuerdo. Estaba muy nervioso el día del evento, sin embargo, como mis amigos me habían dicho, la pelota apenas voló hacia mí al principio, así que estaba muy feliz por dentro. Por supuesto, no tenía sentido como bateador, así que no lo recuerdo. Después de haber golpeado la pelota, sin embargo, había un capitán de un club de béisbol en mi equipo, así que estábamos ganando por un amplio margen. Sin embargo, al final la pelota voló hacia el campo. Obviamente era yo quien estaba más cerca de donde caería la pelota. Tu mano si te mueves en la dirección digo que puedes tomarla, dijo. Seguí sus instrucciones y sostuve mi guante en mi cabeza y esperé la pelota. Luego la pelota aterrizó en mi guante. Todavía recuerdo vívidamente lo feliz que estaba en ese momento. Estaba demasiado ocupado tomando la pelota para revisarla, pero el chico que me ayudó era el capitán del club de béisbol CL. Estaba tan feliz de recibir la pelota que el chico me dijo gentilmente, buena captura, muy buena. Recuerdo que estaba muy feliz y después que el equipo de softball pudo ganar gracias al arduo trabajo de los miembros del club de béisbol y otros. Después llamé al chico que me ayudó. Gracias por ayudarme, realmente eres el capitán del equipo, fuiste muy bueno. Entonces el chico dijo alegremente, ves, me encanta el béisbol, pero hiciste una muy buena atrapada. No podría haberlo hecho sin ti. Estamos en la misma clase, así que hablemos mucho de ahora en adelante. Está bien, dijo el chico que siempre quise conocer. Tú también, me pregunté qué dijo y le pregunté nuevamente que no hablo tanto en clase y no pensé que alguien como tú me conocería. Sé que estás en la brass band, ¿verdad? Hice lo mejor que pude en un torneo de verano. Este año gracias a tu actuación para animarnos no hay unos 10 miembros de The Brass Band en nuestra clase, lo sé, pero tenía muchas ganas de hablar contigo. Veo bien, entonces solo estaremos aquí otros 6 meses, pero tengo muchas ganas de hablar contigo después de este juego de pelota. Comenzamos a hablar con frecuencia y aprendí mucho sobre él. Ha estado jugando béisbol desde la escuela primaria y sabe todo sobre el béisbol. Juega tanto al béisbol que no puede estudiar. Por mucho que le gustaría, le preocupa no poder jugar béisbol después de graduarse de la escuela secundaria. Porque la brass band tenía un concierto y yo no había terminado de limpiar y al salir por la puerta del colegio él me estaba esperando y me confesó, en realidad siempre me has gustado, si quieres sal conmigo. Lo recuerdo, me alegré mucho de escuchar sus palabras e inmediatamente respondí por supuesto, sigamos en contacto y comenzamos a salir en Nochebuena después de graduarnos de la escuela secundaria. Ambos comenzamos a trabajar. A mi esposo le habían ofrecido una recomendación de una fuerte universidad de béisbol, pero él aceptó. Mi esposo y yo nos unimos a diferentes compañías en el mismo estado. Luego, cuando cumplimos 21 años, nos casamos y al año siguiente di a luz a nuestro primer hijo. Tomé la licencia de maternidad y me dediqué a criar a nuestro hijo. Después de eso, pensé en volver a mi antigua empresa, pero mi esposo me dijo que el trabajo es importante, pero ahora que tienes un hijo quiero que te concentres en las tareas del hogar. Emocionada entonces, un año después del nacimiento de mi hijo, di a luz a mi hija. Estaba acostumbrada a dar a luz a mi hijo y recuerdo que di a luz a mi hija sin entrar en pánico en absoluto, como fue el caso de mi hijo. Todavía recuerdo vívidamente que cuando escuché la voz de nacimiento de mi hija en el hospital lloré de alegría. Mi esposo trabajaba en una fábrica cercana y no le pagaban muy bien, pero vivíamos una vida muy feliz en ese momento. Entonces mi hijo ingresó a la escuela primaria. Mi esposo era jugador de béisbol en una liga industrial y mi hijo, que lo había visto practicar béisbol varias veces cuando ingresó a la escuela primaria, dijo, quiero jugar béisbol.
Mi esposo estaba tan contento que mi hijo decidió unirse al club de béisbol de la escuela primaria. Mi hija también quería unirse a algún tipo del club. Apenas ingresó a la escuela primaria y a raíz de mirar varias cosas empezó a asistir a clases de piano frente a la estación. Como resultado, la práctica de béisbol con mi esposo y mi hijo se prolongaba hasta altas horas de la noche y la hora de la cena a menudo era tarde. Sin embargo, tanto mi hijo como mi esposo parecían estar divirtiéndose y recuerdo verlos con una sonrisa en mi rostro mientras pasaban estos días. Teníamos que pagar el equipo de béisbol de nuestro hijo, las lecciones de piano de nuestra hija y otros gastos de subsistencia que gradualmente se volvieron imposibles de cubrir solo con el salario de mi esposo, así que decidí volver a unirme a la empresa para la que había trabajado antes del nacimiento de mi hijo. Le pregunté a una de las personas de la empresa si podía trabajar una vez más. Le pregunté y uno de mis antiguos compañeros de trabajo dijo que nos encantaría tenerlo a usted y comencé a trabajar. La escuela de piano de mi hija estaba a unos 30 minutos en auto, así que hasta que comencé a trabajar la dejaba y recogía cada vez. Sin embargo, cuando comencé a trabajar ya no podía dejarla y recogerla. Intenté preguntarle a mi esposo, pero él se negó, diciendo que estaba ocupado con la práctica de nuestro hijo. Hablé con mi hija al respecto. Lo siento, no podré recogerte de tus lecciones de piano. ¿Encontrarás algo más que hacer para asegurarte de que entiendo? He estado pensando en dejar de fumar. Nadie, incluida mi hija, esperaba que esto condujera a un cambio en la personalidad de mi hija e incluso a un incidente importante. En ese momento era mi esposo quien tenía la mayor autoridad en la casa, por lo tanto, el ritmo de nuestra vida siempre dependió de la práctica de béisbol de mi esposo y mi hijo. A veces mi hijo y mi esposo cenaban incluso si mi hija no había regresado a casa. Desde la escuela hasta el estudio u otras actividades, incluso había una regla misteriosa que incluso si la hija tenía planes, si el hijo tenía un juego, toda la familia siempre iría junta para animarlo a medida que las vidas de su esposo y su hijo se centraban cada vez más en la hija. Poco a poco dejé de hablar en casa y me volví cada vez más paciente. Mi marido y mi hijo, por supuesto, se concentraban en el béisbol y yo trabajaba para ganarme la vida, así que creo que no escuché a mi hija tanto como debería. Luego pasaron unos años y mi hijo se convirtió en estudiante de secundaria. Por supuesto, mi hijo se unió al equipo de béisbol en la escuela secundaria y practicó incluso más duro que en la escuela primaria. Un año después, mi hija también ingresó a la escuela secundaria. En ese momento probablemente porque tuvo que soportar la mayor parte de sus años de escuela primaria debido a las actividades de béisbol de su hermano mayor, por lo tanto creo que ella no se unió a las actividades del club, se fue a casa tan pronto como terminaron las clases y a menudo se quedó en su habitación. El entusiasmo de mi hijo por el béisbol se hizo aún más fuerte y el entusiasmo de mi esposo por él pareció crecer aún más en respuesta cuando mi hijo ingresó al tercer grado de la escuela secundaria. Conectó muchos jonrones en los torneos más importantes de la prefectura y se convirtió en un jugador muy conocido en el estado. Tal vez por eso mi hijo recibió una recomendación de una escuela secundaria que se decía que era un equipo de béisbol fuerte. Mi esposo y yo estábamos muy felices en ese momento y recuerdo haberle preparado una gran cena. Mi hijo también estaba feliz de poder seguir adelante con su pasión por el béisbol, así que tomó el examen de ingreso a la escuela secundaria y fue admitido. Desde que ingresó a la escuela secundaria con una recomendación, estaba exento de todas las tasas de matrícula, pero costó más dinero de lo esperado para las tarifas de la residencia, los gastos de viaje y la compra del equipo de béisbol. Apenas llegamos a fin de mes con mis maridos y mis ingresos combinados un año después de que mi hijo ingresó a la escuela secundaria. Mi hija no logró ingresar a la escuela secundaria adecuada a la que aspiraba y terminó asistiendo a una escuela secundaria privada que había tomado como una segunda opción, por supuesto, ya que era una escuela privada, la matrícula por sí sola era apenas lo que nuestra familia podía pagar. Entonces, además de mi trabajo en la empresa, comencé a trabajar en casa y creo que estaba desesperado por ganar dinero. Fue en ese momento que ocurrió otro percance. La empresa propietaria de la fábrica donde trabajaba mi esposo se reestructuró y la fábrica donde él trabajaba también cerró. Después de eso mi esposo perdió las ganas de trabajar, no buscó trabajo y empezó a beber alcohol todos los días, algo que no había bebido antes, ya que mi marido ya no ganaba dinero,
A mí me resultaba difícil ganar dinero por mi cuenta, así que a veces tenía que pedir ayuda a mis padres. Días reduciendo mis horas de sueño trabajando en la oficina durante el día y haciendo algún tipo de trabajo interno. Cuando regresé a casa un día mi hija al ver mi estilo de vida me dijo no quiero ir a la escuela secundaria, quiero trabajar. Recuerda que estas palabras me hicieron sentir muy triste porque pensé que ella estaba preocupada por mi apariencia. Entonces gentilmente le dije a mi hija, si lo que te preocupa es el dinero, no te preocupes, no es tu culpa. Entonces, ¿por qué no? ¿No vas a la escuela secundaria y estudias mucho? Ella dijo, no estoy preocupada por ti ni nada. Quiero trabajar y ser independiente lo antes posible, pero ¿cuántas empresas aceptarán a un graduado de secundaria? No importa. Mi hija fue a trabajar temprano en la mañana y normalmente regresaba a casa por la noche. Me sentí muy culpable en ese momento por culpa de mi hija. Recuerdo que había momentos en los que lloraba sola en silencio por las noches lamentando que sí tuviéramos más dinero y no le causáramos ansiedad a mi hija, ella hubiera podido ir a la escuela secundaria sin preocupaciones. Incluso entonces mi esposo todavía bebía excesivamente todos los días. Mi esposo estaba borracho y me dijo mientras yo estaba haciendo un trabajo interno, no ganas más dinero, así que los niños no pueden ir a la escuela sin preocupaciones. Él a menudo estaba borracho y tiraba cosas alrededor de mi esposo. Probablemente sentía una sensación de vacío porque su hijo había entrado en un dormitorio y ya no podía hacer nada por sí mismo, y también estaba enojado porque lo habían obligado a dejar su trabajo. Recuerdo haber visto su actitud y al no poder enojarme con él y simplemente disculparme con él, de vez en cuando me lanzaba algo y los moretones en mi cara seguían aumentando. Sin embargo, incluso en tales circunstancias a mi hijo le estaba yendo bien en el béisbol, así que hice lo mejor que pude para ocultar esto. Ambiente familiar de él. Unos meses después de que mi hija comenzó a trabajar, mi esposo, que había estado bebiendo en casa, de repente tuvo dificultad para respirar. Inmediatamente llamé a una ambulancia y lo llevaron al hospital. Luego le encontraron un tumor en la garganta y le realizaron una cirugía para cortarlo. Abrí su traquet rápidamente. La condición de mi esposo era tan grave que incluso después de que le extirparon el tumor, sus síntomas no mejoraron y tuvo que vivir su vida con un ventilador después de un mes de hospitalización. El hospital me enseñó a usar un ventilador. Ir a trabajar durante el día para ganarnos los gastos de manutención. En ese momento mi hija estaba cuidando a mi esposo a pesar de que mi esposo la había hecho sentir muy incómoda durante sus días de escuela primaria. Por ejemplo, cuando dejó las lecciones de piano, mi hija se hizo cargo de él sin una sola mirada de desaprobación. Recuerdo que estaba muy feliz de verla así. Mi hijo también venía frecuentemente a casa en vacaciones para ver cómo estaba mi esposo. Todavía recuerdo que mi esposo estaba muy feliz cuando le conté sobre el partido de béisbol de mi hijo. Entonces, un día, cuando llegué a casa después del trabajo, escuché a mi hija reírse en la sala en una voz fuerte que nunca había escuchado antes. Empecé a sospechar y le pregunté a mi hija qué pasaba riendo así. Mi hija se reía todo el tiempo como si ella no podía oírme. Estaba preocupada por la condición de mi esposo, así que fui a su habitación para verlo y luego escuché una alarma sonar desde el ventilador de mi esposo. No sabía qué estaba pasando, así que me acerqué y vi que le habían quitado el ventilador de la boca a mi esposo. Entré en pánico y revisé la respiración de mi esposo, pero él no respiraba. Creo que estaba dando vueltas sin saber qué hacer desde la sala. Podía escuchar a mi hija farfullando risas todo el tiempo e inmediatamente llamé a una ambulancia. Luego se llevaron a mi esposo. Estaba tan nerviosa por el evento repentino que mi recuerdo de este momento es confuso. Entonces le pregunté a mi hija qué pasó, por qué estaba apagado el ventilador, pero mi hija no me respondió en ese momento, solo se rió, creo. Sospeché que mi hija tenía algo que ver con esto porque no había nadie en casa excepto mi hija y mi esposo. Entonces mi esposo fue llevado de urgencia al hospital e inmediatamente fue operado, pero como resultado falleció. Lloré en el hospital sin poder hacerlo para aceptar la muerte repentina de mi esposo. Después mi hijo también corrió al hospital, pero creo que me vio llorar y lo sintió, así que no dijo nada y solo dejó correr las lágrimas. Mi hijo se quedó conmigo hasta la mañana siguiente, pero se fue diciendo él tenía que ir a la escuela. Fui a casa donde mi hija estaba sola. Todavía recuerdo que el médico dijo que debía haber tenido dificultad para respirar porque el ventilador había estado apagado durante tanto tiempo. Por lo tanto,
Cuestioné fuertemente a mi hija. ¿Sabes algo? No, ¿por qué? El ventilador de tu padre apagado. Mi hija permaneció inexpresiva y no habló. Sabía que nunca llegaría a ninguna parte con ella, así que llamé a la policía. La policía le preguntó si le quitaste el ventilador a tu padre. La hija finalmente abrió la boca y confesó honestamente que lo hice. Después de eso, la hija comenzó a hablar como si estuviera tratando de sacarlo todo. Vi a mi padre golpear a mi madre. Vi los moretones en su cuerpo y escuché los crujidos. Pensé que si mi padre se hubiera ido, nada de esto sucedería. Volver a pasar y además siempre estaba hablando de mi hermano y nunca me miraba. Es un buen jugador de béisbol y fue a la escuela secundaria por recomendación y creo que es genial, pero desearía que me hubieras prestado más atención. De acuerdo con las palabras de mi hija, quería tocar un instrumento como tú a pesar de que tu trabajo lo hacía imposible. Todavía quería tocar un instrumento como fuera, pero sabía que no teníamos suficiente dinero porque mi hermano y yo éramos pobres. Estudiaba y fue a una escuela secundaria privada, así que no podría decírtelo. Además, desde que mi padre dejó de trabajar bebía mucho y no trabajaba. Si mi padre se hubiera ido no hubieras tenido que trabajar tan duro haciendo la tarea y así. Sobre su enfermedad es un castigo bien merecido porque tenemos que cuidarlo. Es imposible. Siempre desearía que mi padre se fuera. Escuchando los pensamientos internos de mi hija sabía cómo se sentía y rompí a llorar. Entonces mi hija dijo entre lágrimas: eso es porque me quité el ventilador. No podía dejar de sollozar porque lloraba mucho, pero le dije a mi hija en voz baja: sabía exactamente lo que estabas pensando. Es cierto que lo que ha hecho tu padre puede haberte lastimado a muchos veces. También te he causado muchos problemas. Lo siento mucho, no es tu culpa, es todo culpa suya, pero sabes que no puedes matar a alguien, no importa lo que no puedas hacer. Mi hija asintió en voz baja y dijo en voz baja: su trabajo y a veces era violento conmigo, pero nunca antes había sido esa persona. Al contrario, trabajaba agresivamente en el trabajo y tenía reputación de ser amable. Además, como estaba en un equipo de béisbol, había mucha gente que adoraba a mi marido. Muchas personas que estaban en deuda con tal marido vinieron al funeral y mi marido se fue al cielo siendo vigilado por todos. Después se hizo un juicio para decidir la sentencia de la hija. Escuché que hubo mucha deliberación porque la había matado. Como resultado, mi propio padre decidió que el crimen era cruel, pero ella era mentalmente inmadura y debía ser internada en un reformatorio juvenil y mi hija fue enviada a un centro de detención juvenil. Intento visitarla con regularidad. Mi hijo también la visita con regularidad, aparentemente. Lamento no haberme dado cuenta de que mi hija estaba tan angustiada mentalmente que quería matar a mi esposo y siento que si hubiera corrido a casa inmediatamente y lo hubiera llevado al hospital antes de que muriera, es posible que no la hubieran enviado a un reformatorio juvenil. Vivo con esos sentimientos y mi hijo dejó la escuela secundaria y comenzó a trabajar para que su hija pudiera hacer lo que quisiera cuando saliera del reformatorio juvenil. Más tarde escuché que mi hijo había recibido una recomendación de una importante universidad de béisbol y fue la misma universidad de la que mi esposo había recibido una recomendación cuando estaba en la escuela. Me sentí culpable por impedir que mi familia hiciera lo que querían y animé a mi hijo a ir, pero él se negó diciendo que había aguantado a mi hermana por tanto tiempo y no es bueno para mí seguir haciendo lo que amo. Sabía que si mi hijo hubiera entrado a esta universidad mi esposo hubiera sido muy feliz. Sin embargo, mi hijo ha elegido este camino por el bien de nuestra familia y me gustaría continúe apoyándolo.